Hay noches en las que el alma no duerme, aunque los ojos estén cerrados. Noches en las que el cuerpo reposa, pero el corazón da vueltas como si buscara una salida que no existe. En esas horas calladas, donde ya no hay mensajes, ni voces, ni ruido, hay una sola pregunta que retumba como eco sordo en la mente. ¿Dios me escucha? Tal vez tú has sentido eso. Esa mezcla amarga entre fe y frustración. Esa sensación de que hablas, pero nadie responde. Que oras, clamas, suplicas, y lo único que vuelve es el mismo silencio. Como si tus palabras se perdieran en un cielo sin eco. Como si estuvieras hablando con un Dios demasiado ocupado, demasiado lejano, o demasiado en silencio. Y entonces la angustia se convierte en sombra, porque no es solo el problema que enfrentas, es la idea de estar solo en él. Es sentir que mientras lloras, mientras luchas por mantenerte de pie, el cielo guarda silencio. No falta quien te diga, Dios siempre responde. Pero en tu alma gritas, ¿y entonces por qué no lo hace conmigo? Esa es la parte que casi nadie confiesa, porque la fe no siempre es fácil. Porque hay momentos en que, aunque creas, te duele creer. Y aunque ames a Dios, no entiendes su aparente distancia. Y aunque esperas, te agota la espera. Quizá hiciste todo lo que te enseñaron. Oraste con fe. Te levantaste a las madrugadas, sembraste, ayunaste. Diste palabras de ánimo a otros cuando tú mismo estabas al borde del quebranto. Y aún así, la respuesta no llegó. ¿Te ha pasado que miras al cielo y te preguntas si acaso fuiste olvidado? ¿Si Dios está molesto contigo? ¿Si hiciste algo mal? Pero entonces recuerdas que amas a Dios, que no lo abandonaste, que a pesar de todo sigues orando. Y es ahí donde surge la pregunta que más duele. ¿Dónde estás, Señor? ¿Y cómo? Quiero decirte algo que quizá nadie te ha dicho con esta claridad. No estás solo en esa lucha. Y no eres menos espiritual por hacerte esas preguntas. Incluso los más grandes siervos de Dios pasaron por ese tipo de noche. David, el hombre conforme al corazón de Dios, escribió, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Salmo 22:1. ¿Te suena familiar? La sensación de abandono espiritual no es señal de debilidad. Es señal de que tu alma anhela algo más. Y ese anhelo, aunque ahora duela, es la semilla de algo profundo que está a punto de nacer. El silencio de Dios duele, sí, pero también purifica. No porque Él se aleje, sino porque en ese silencio, Él está trabajando más de lo que imaginas. Así que hoy, antes de seguir este viaje juntos, quiero que hagas una pausa. Respira profundo y permítete sentir. Permítete llorar si es necesario. Porque no estás frente a un guión más. Estás en una conversación íntima, sagrada, contigo mismo y con Dios. Y hoy, Él ha decidido responder. Imagina a un agricultor. Madruga antes que el sol. Se arrodilla en la tierra. Abre surcos con las manos. Siembra semillas con cuidado. Riega con paciencia. Y después, espera. No hay aplausos. No hay señales. La tierra no le grita, gracias por sembrar. Solo silencio. Pero el agricultor sabe algo que muchos olvidan. Aunque todo parezca quieto en la superficie, la vida está ocurriendo debajo. Así es Dios. Tú oras, y parece que nada cambia. Tú clamas, y los cielos no se abren de inmediato. Pero mientras tú ves tierra, Él ve raíces. Mientras tú ves pausa, Él ve proceso. Mientras tú ves demora, Él está preparando la cosecha. El cielo no está en pausa. No es indiferencia, es diseño. Dios no responde cuando tú quieres. Responde cuando lo necesitas más profundamente. Y a veces ese momento no coincide con tu calendario, pero sí con tu crecimiento. Isaías 55:8-9 dice, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. El cielo no responde tarde, responde en su hora exacta. Y aunque parezca callado, el cielo nunca duerme. Jesús mismo dijo en Juan 5:17, Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo.
¿Te das cuenta? Incluso en el aparente silencio, Dios sigue obrando. Él no ignora tu oración. La está transformando. No desecha tu llanto. Lo convierte en perfume. No se olvida de ti. Te está formando. Así como el agricultor no arranca la semilla antes de tiempo, Dios tampoco te sacará de tu proceso hasta que el fruto esté maduro. Y cuando llegue esa hora, cuando el cielo decida abrirse, todo lo que parecía en pausa se activará a la velocidad de lo eterno. No subestimes el silencio. A veces, el silencio de Dios es su lenguaje más profundo. Es ahí donde tu fe se estira, donde tu carácter se moldea, y donde descubres que no todo lo que Dios hace se ve. Algunas de sus mayores obras solo se sienten cuando el alma está quieta. Hoy quiero invitarte a hacer algo radical. Deja de exigirle a Dios una respuesta inmediata y empieza a confiar en que Él ya comenzó a responder, aunque tú no lo veas todavía. Porque tal vez, solo tal vez, estás más cerca de la respuesta de lo que crees. Este no será un viaje más. Este no será otro mensaje que escuchas mientras haces otras cosas. Este será, si tú lo permites, un punto de inflexión en tu alma. No porque yo tenga todas las respuestas, sino porque Dios ya ha preparado las tuyas. Porque este momento, este tiempo en que estás escuchando estas palabras, no es casualidad. Es parte de un diseño divino que comenzó hace mucho. Quizá cuando lloraste solo. Quizá cuando dijiste, no puedo más. Quizá cuando oraste por última vez y no supiste si valía la pena seguir. Ahí comenzó este viaje. Y hoy, Dios quiere que lo termines con paz. ¿Qué descubrirás aquí? Descubrirás que no estás roto. Estás siendo reconstruido. Que lo que sentiste como abandono fue una protección. Que el no de Dios era en realidad un todavía no. Y que detrás de cada espera había un susurro divino diciendo, estoy aquí y no he terminado contigo. Descubrirás que no todo dolor viene para destruirte. Algunos vienen a despertarte, otros a purificarte, y otros, simplemente, a detenerte lo suficiente para que escuches lo que solo se oye en el silencio. Este viaje no será rápido, pero será real. Aquí hablaremos de heridas, y de sanidad, de dudas, y de fe, de lágrimas, y de propósito. Te llevaré por historias bíblicas que quizá has leído, pero esta vez las verás con ojos nuevos. Te compartiré ejemplos reales, testimonios de esperanza, principios que no son ideas humanas, sino verdades eternas. Este es un camino del desespero al descanso, de la ansiedad a la confianza, del ruido interior, a una paz que no se puede explicar con palabras, una paz que no depende de que todo salga bien, sino de saber que Dios ya está ahí, incluso cuando todo parece, irmão. Por eso, te invito con todo mi corazón. Quédate hasta el final. Haz una pausa real en tu día. Permite que estas palabras no solo pasen por tus oídos, sino que penetren en tu espíritu, porque te haré una promesa. Si caminas conmigo hasta el final de este mensaje, entenderás algo que cambiará tu manera de orar, de esperar y de vivir. Descubrirás cuál es esa hora exacta, esa hora santa, poderosa, en que el cielo se abre y responde más rápido de lo que imaginabas. Y cuando lo descubras, no solo cambiará tu oración, cambiará tu vida. Haz una pausa. Cierra los ojos un instante. Escucha el silencio. Siente tu respiración. Toca tu pecho. El corazón sigue latiendo. Eso significa que Dios no ha terminado contigo. Y si hoy fuera esa hora, y si este momento, este preciso instante, fuera la señal que tu alma llevaba años esperando, y si el cielo hubiera estado preparándose todo este tiempo, solo para hablarte ahora. Porque Dios no improvisa, Dios no llega tarde, Dios no necesita relojes. Él habita en lo eterno, pero se revela en lo cotidiano. Y quizá por eso estás aquí, no por azar, no porque alguien te lo recomendó, sino porque tu alma estaba lista, aunque tú aún no lo sabías. La Biblia está llena de momentos en que Dios respondió, de repente. Pero ese de repente siempre vino tras un largo proceso. José en prisión. De un día para otro pasó de ser prisionero a gobernador. Ana, estéril por años, lloró en el templo una vez más. Y esa fue la oración que abrió su vientre. Los discípulos
encerrados y temerosos, hasta que en Pentecostés vino como fuego el Espíritu Santo. Y si hoy es tu Pentecostés, y si esta es tu madrugada en Getsemaní, y si lo que parecía el final era en realidad el comienzo, abre tu corazón, deja caer tus defensas. No tienes que entender todo para recibir algo. No necesitas tener fe perfecta, solo un corazón dispuesto. No necesitas estar fuerte, solo sincero. Dios no busca valientes fingidos, busca hijos dispuestos. Y si hoy con todo y tu cansancio te atreves a abrir tu corazón, verás lo que antes no podías ver. Sentirás lo que antes parecía imposible. Y entenderás lo que antes confundía. Porque cuando el corazón se abre, el cielo responde. Y no responde con ruido, no con espectáculo, sino con un susurro suave, como el que Elías hubo en la cueva. Hoy puede ser esa hora. Hoy puede ser ese susurro. Hoy puede ser el principio de la respuesta. Así que acompáñame. No como quien escucha un mensaje, sino como quien escucha la voz de Dios a través del mensaje. Y prepárate, porque la hora exacta está más cerca de lo que imaginas. Hay un tipo de silencio que no es paz. Es ese que llega cuando has orado con el alma desgarrada y no pasó nada. Cuando al final de tus lágrimas, lo único que escuchas es el eco de tu propia voz. Y esa ausencia de respuesta no solo duele, desespera. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones suben y rebotan en el techo? Que hablas con Dios, pero Él no parece hablar contigo. Que lo buscas, pero sientes que Él no se deja encontrar. Como si el cielo estuviera cerrado. Como si las puertas de lo eterno hubieran sido selladas. Y tú quedaste afuera. Ese dolor es real y no se puede minimizar. No se resuelve con frases de calendario. No se cura con consejos vacíos como todo pasa por algo. Porque cuando tú estás en ese punto, lo que más necesitas no es una frase, es una presencia, es un Dios que te responda. Y sin embargo, incluso en las Escrituras, vemos que ese silencio no es nuevo. No eres el único que ha gritado al cielo sin recibir respuesta inmediata. Mira a Job, un hombre justo, temeroso de Dios. Lo tenía todo, y en poco tiempo lo perdió todo. Hijos, salud, bienes, paz. Y en medio de su agonía, Job no maldice, pero sí clama. Clama con preguntas dolorosas, como tú y yo. Clamaré a ti, y no me oirás. Estaré de pie, y no me atenderás. Job 30:20. ¿Te suena familiar? Luego está David, el rey poeta. Ese hombre que escribía salmos en los campos, que danzaba con gozo ante el arca. También escribió: ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13:1. David sabía lo que era sentirse abandonado por Dios, aunque nunca dejó de amarlo. Y luego está Jesús, el Hijo, el Santo, el sin pecado. En Getsemaní, con el alma angustiada hasta la muerte, oró 3 veces, y lo único que recibió fue una copa amarga que debía beber. Y en la cruz, gritó algo que muy pocos se atreven a admitir que alguna vez pensaron: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. ¿Te das cuenta? Incluso el Salvador experimentó ese silencio desgarrador. No porque el Padre lo abandonó, sino porque esa fue la hora en que más cerca estaba, aunque más distante parecía. Ese es el misterio del silencio de Dios. Cuando más lo necesitas, muchas veces menos lo sientes. Pero eso no significa que no esté. Significa que está obrando en otra dimensión, en un nivel más profundo. El silencio que desespera también es el silencio que transforma. No es castigo, es proceso. No es rechazo, es prueba. No es ausencia. Es la antesala de algo que aún no puedes ver. En la naturaleza, antes del amanecer, todo parece más oscuro. Y en la vida espiritual, antes de que Dios hable con poder, todo puede parecer mudo. Pero escucha esto. Dios no responde con prisas. Dios responde con precisión. Él está esperando el momento en que tu corazón no solo quiera la respuesta, sino que esté listo para comprenderla. Porque hay respuestas que no se pueden dar al alma herida, sino al alma dispuesta.
Y a veces, ese silencio es lo que cura la herida, para que llegue la palabra. Hoy quiero invitarte a que no huyas de ese silencio, a que lo habites, a que no lo malinterpretes como abandono, sino como sala de espera. Porque Dios, aun cuando calla, nunca deja de escuchar. La espera prolongada es un terreno fértil, pero no siempre para la fe. Si no se cuida, la espera se convierte en campo de cultivo para algo más peligroso: la ansiedad, la duda y el miedo. Cuando pasan días, semanas, meses, incluso años, y no ves el cumplimiento de lo que pediste, el alma comienza a escucharse a sí misma, y muchas veces a mentirse. Tal vez no soy digno, tal vez Dios ya no me ama, tal vez todo esto de la fe fue un error. Y así, sin darte cuenta, empiezas a construir una teología basada en tu dolor, no en la palabra. Una idea de Dios basada en tu experiencia emocional, no en su carácter eterno. Y eso es una trampa espiritual. David lo expresó con una honestidad brutal en el Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Es como si hablara consigo mismo, como si su espíritu tratara de corregir a su alma confundida. Y luego añade: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Ves la lucha interna? Por un lado la ansiedad habla, por el otro la fe susurra, y tú estás en medio. Y es que la ansiedad no grita por lo que pasa, grita por lo que no entiendes. Y el miedo no viene por lo que enfrentas, viene por lo que no puedes controlar. Y en esa combinación peligrosa aparece la duda, esa serpiente antigua que susurra lo mismo desde el Edén, con que Dios ha dicho. Y ahí estás tú, como Eva frente al árbol, conociendo la promesa, pero empezando a desconfiar del prometedor. Amado, la fe no se pierde de golpe, se debilita en el silencio, cuando dejas que las voces del miedo suenen más fuerte que la voz de Dios. Por eso, hoy quiero invitarte a hacer silencio dentro de ti, a callar el ruido de tu ansiedad, a mirar el miedo a los ojos y decirle: mi Dios aún no ha terminado. Recuerda, la ansiedad anticipa lo peor, la fe espera lo mejor, aun cuando todo parece indicar lo contrario. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No es que no vendrán pensamientos oscuros, es que tú puedes elegir en qué perseverar. Puedes elegir alimentar la fe o alimentar el miedo. Así que, si el cielo parece mudo si la respuesta no te ha llegado, si la espera te desgasta, no significa que perdiste. Significa que estás en la mitad del proceso. Y si estás en la mitad, entonces todavía puedes terminar bien. Todavía puedes alabar. Todavía puedes confiar. Todavía puedes decir: aunque no vea nada, creo que Dios ya empezó a hacer algo. Porque no todo lo que se siente es verdad. Pero todo lo que Dios promete, sí lo es. No siempre es un grito. A veces es un suspiro. No siempre es un llanto. A veces es un silencio largo al final del día. No siempre es desesperación evidente. A veces es solo vacío. Hay un tipo de cansancio que no se cura con dormir. Un agotamiento que no tiene que ver con el cuerpo, sino con el alma. Y ese agotamiento, si no se reconoce, si no se atiende, te apaga lentamente por dentro. Como una lámpara de aceite, el alma también se consume. Brilla por un tiempo, ilumina, calienta. Pero cuando el aceite escasea, la llama comienza a menguar. No se apaga de golpe. No hace ruido. Solo se hace más tenue, más débil, hasta que queda apenas un hilo de luz. Y después, nada. Así están muchos por dentro, funcionando en automático, cumpliendo con sus tareas, pero apagados por dentro. ¿Sabes lo que agota? No es solo esperar, es esperar sin esperanza, es seguir creyendo sin ver frutos, es caminar con fe, pero con los pies llenos de preguntas. Y ese desgaste no solo te quita fuerza, te roba la pasión, te roba el gozo, te vuelve indiferente a lo espiritual. Antes orabas con lágrimas, ahora repites frases. Antes adorabas con el corazón, ahora solo mueves los labios. Antes esperabas con alegría, ahora esperas con resignación.
La apatía espiritual es peligrosa, porque no te das cuenta cuándo empezó. Solo sabes que, un día, ya no sientes nada. Y lo peor es que muchos caminan así por años, creyendo que eso es normal. Que vivir sin fuego, sin pasión, sin hambre de Dios, es simplemente parte de la vida. Pero no, no lo es. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Juan 8:12. Si en ti ya no hay luz, si ya no hay brillo en tus ojos, si tu interior está en sombras, necesitas volver a llenar tu lámpara. Zacarías 4:6 nos recuerda, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo que te sostiene no es tu disciplina, es su presencia. Y si estás desgastado, no es porque fallaste, es porque necesitas volver a conectarte con la fuente. Hoy quiero hablarle a tu alma, a esa parte cansada que ya no quieres sentir, a esa llama que apenas queda, y decirle, aún puedes volver a brillar, aún hay aceite para ti, aún hay un soplo del cielo esperando encenderte otra vez, pero tienes que ser honesto contigo mismo. Tienes que decir, estoy apagado, porque Dios no reaviva lo que finges tener encendido. Dios reaviva lo que reconoces que se apagó. Y cuando haces eso, cuando reconoces tu agotamiento y te acercas humildemente, entonces el Padre se acerca con ternura, no para juzgarte, sino para soplar sobre ti y volver a encender el fuego que pensaste que habías perdido para siempre. Hay un sonido más peligroso que el silencio de Dios, el susurro del enemigo durante ese silencio. Porque mientras tú esperas una palabra del cielo, el infierno no se queda callado. Mientras tú oras y escuchas silencio, Satanás susurra. Mientras tú clamas por dirección, él intenta desviar tu corazón. El enemigo conoce los tiempos de espera y sabe que en esos momentos el alma está vulnerable. Sabe que cuando no escuchas la voz de Dios, es más probable que empieces a escuchar otras voces, la de la duda, la del miedo, la de la comparación, la del resentimiento. Y entonces llega con la misma estrategia de siempre. Mentiras disfrazadas de lógica. ¿De qué sirve seguir orando? Si Dios te amara, ya habría respondido. Seguramente hay algo mal en ti. Quizá no fuiste elegido. Tal vez nunca fuiste realmente salvo. ¿Te suena familiar? Es exactamente lo que hizo con Jesús en el desierto. Después de 40 días de ayuno, cuando el cuerpo de Jesús estaba débil, cuando no había ninguna voz divina sonando, entonces vino Satanás, y su primer ataque no fue físico, fue identitario. Si eres hijo de Dios. Mateo 4:3. ¿Te das cuenta? Quiso sembrar dudas sobre su identidad justo cuando parecía más vulnerable. Y luego vino con ofertas. Pan sin proceso, reino sin cruz, poder sin obediencia. Todo lo que suena atractivo, cuando estás cansado de esperar. Eso mismo hace contigo. En los momentos de espera, cuando el cielo parece callado, Él llega con sus ofertas. Soluciones rápidas, caminos más cortos, relaciones que no vienen de Dios, respuestas que parecen alivio, pero son trampa. Y si no estás firme, si no tienes claridad espiritual, puedes terminar eligiendo el atajo en vez del destino. Por eso Pablo escribió, no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2:11. La estrategia de Satanás siempre será atacar en la espera, porque ahí es donde se define tu destino, no en el milagro, sino en lo que haces mientras no hay milagro. Jesús resistió al enemigo con algo clave, la palabra. Cada tentación fue respondida con, escrito está, porque el enemigo no le teme a tus emociones, no le teme a tus lágrimas, le teme a lo que tú crees profundamente. Y si tú estás anclado en la verdad, no importa cuánto susurre el infierno, tú sabrás que el cielo sigue escribiendo tu historia. Así que hoy quiero decirte, no caigas en la trampa, no cambies tu destino por una solución temporal. No vendas tu primogenitura por un plato de emociones. No creas que Dios se olvidó, solo porque no habla. El silencio de Dios no es su ausencia. Es el escenario donde tú decides a quién vas a escuchar. Y si eliges escuchar a Dios,
incluso cuando no lo oyes. Entonces estás caminando por fe y no por vista. Y esa fe, esa fidelidad, es lo que hace que el cielo se abra en la hora exacta. Hay algo dentro de nosotros que no tolera bien la espera. Vivimos en un mundo de inmediatez. Todo lo queremos ahora. Ya, urgente. Y sin darnos cuenta, ese ritmo humano lo proyectamos sobre el cielo. Le pedimos a Dios que actúe con nuestro reloj, que cumpla promesas con nuestra agenda, que sane, abra puertas, restaure o libere, cuando nosotros decimos que es el momento. Pero Dios no trabaja así. Dios no obedece a nuestra ansiedad. Dios opera en la eternidad, aunque actúe dentro del tiempo. Y ese choque entre nuestro ya y el todavía no de Dios es muchas veces el lugar exacto donde muere la fe de muchos. Porque esperamos un milagro y no llega. Porque creemos que si no sucede ahora, ya no sucederá. Y el enemigo se aprovecha de esa impaciencia para sembrar frustración. Pero mira lo que ocurrió con Marta y María. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Ellas sabían que Jesús lo amaba. Le enviaron un mensaje urgente. Señor, el que amas está enfermo. Juan 11:3. Era una forma de decir, sabemos que vendrás. Sabemos que lo sanarás. Pero Jesús no llegó. No ese día, ni al siguiente, ni al siguiente. Jesús esperó hasta que Lázaro murió. Desde la perspectiva humana, eso fue una traición, una demora cruel, una decepción. Cuando por fin Jesús llegó, Marta salió a su encuentro y le dijo lo que quizás tú también has querido decirle alguna vez. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Esas palabras cargaban dolor y también reproche, pero Jesús no se defendió. Solo le respondió con algo más grande que su entendimiento humano. Tu hermano resucitará. Juan 11:23. Porque Jesús no vino a tiempo según ellas, vino a tiempo según el cielo. No para evitar la muerte, sino para demostrar que Él tiene poder sobre la muerte. ¿Te das cuenta? El retraso de Dios no fue abandono, fue preparación para una gloria mayor. Pero para verlo, Marta y María tuvieron que rendir su expectativa, dejar de exigir que Dios actuara como ellas querían y empezar a creer que su tiempo era perfecto. Isaías 60:22 lo dice así: a su tiempo yo Jehová haré que esto se cumpla pronto. Dios no se retrasa. Él espera el tiempo exacto para hacer lo que solo Él puede hacer. Y tú necesitas soltar el control, dejar de medir a Dios con tus relojes, dejar de condicionarlo a tu urgencia, porque lo que para ti es tarde, para Él es la hora justa para que el milagro tenga el impacto eterno que debe tener. Dios no está ignorando tu clamor, está preparando el escenario completo. Personas, tiempos, corazones, detalles, todo lo que tú no ves, Él lo está alineando. Así que la próxima vez que sientas que Dios se demora, recuerda esto: lo que tú llamas retraso, el cielo lo llama precisión. Y si aprendes a confiar en su todavía no, llegará el día en que veas el milagro que valía la espera. No todo lo que impide una respuesta está en el cielo. Muchas veces está en el corazón, porque hay oraciones que suben, pero no penetran más allá de las palabras. No porque Dios no quiera escuchar, sino porque nuestro corazón está cerrado. Cerrado por heridas, cerrado por traiciones, cerrado por decepciones no sanadas. Y un corazón cerrado, aunque ore, no siempre cree. Es como una tierra endurecida, una tierra que ha sido golpeada por el sol, por el tiempo, por el peso del pasado. El agricultor puede derramar lluvia sobre ella, pero si está demasiado seca, demasiado dura, el agua no entra, solo resbala. Así está el corazón de muchos. Toman la Biblia, recitan promesas, pero en lo profundo no esperan nada, porque una parte de ellos aún dice: ¿y si vuelve a doler? ¿Y si me decepciono otra vez? ¿Y si confío y me rompen de nuevo? Y entonces oran, pero no se abren. Cantan, pero no entregan. Van a la iglesia, pero no exponen lo que llevan dentro. Y eso bloquea. Eso estanca. Eso cierra el canal de fe por donde fluye la vida de Dios.
El Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Pero escucha bien, Dios no sana corazones que fingen estar enteros. Él sana a los que se atreven a decir, estoy roto. Tus heridas no son una vergüenza, son un campo donde Dios puede hacer milagros, si tú le das acceso. Pero si sigues escondiéndolas, si sigues endureciendo tu corazón para protegerte, también lo estarás endureciendo contra la fe, porque la fe no fluye en corazones cerrados. La fe florece donde hay tierra blanda, rendida, aunque esté herida. Ezequiel 36:26. Lo promete, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Hoy, el cielo quiere llover sobre ti, pero necesitas romper la costra de tu pasado. Necesitas dejar que Él toque esas partes que te prometiste no volver a abrir. Porque ahí está la raíz del bloqueo. Tu oración será poderosa cuando sea honesta. Tu clamor será escuchado cuando venga desde la vulnerabilidad. Y tu milagro llegará cuando tu corazón se vuelva tierra fértil otra vez. Así que dile al Padre hoy, rómpeme si es necesario, pero hazme tierra nueva. Hazme creer otra vez. Hazme sentir otra vez. Hazme esperar, sin miedo a sufrir. Porque prefiero un corazón roto en tus manos, que uno endurecido lejos de ti. Antes de preguntarte por qué Dios no responde, pregúntate, ¿quién crees que eres tú delante de Él? Porque muchas veces la raíz de nuestro desánimo no está en el cielo, sino en nuestra identidad rota. No saber quién eres. Es como caminar sin dirección. Oras, pero no sabes si mereces respuesta. Clamas, pero dudas si Dios realmente escucha a alguien como tú. Y ahí comienza la desconexión. No entre Dios y tú, sino entre tú y tu valor como hijo. Cuando olvidas tu identidad en Cristo, te vuelves como el hijo pródigo, lejos de casa, comiendo migajas, y creyendo que eso es lo que mereces. En Lucas 15, Jesús nos cuenta esa historia. Un hijo exigió su herencia. Se fue, gastó todo. Y cuando no le quedó nada, terminó deseando comer la comida de los cerdos. Fue ahí, en lo más bajo, que algo se despertó dentro de él. Un eco de lo que había olvidado. En la casa de mi padre hasta los siervos tienen pan de sobra. Ese recuerdo no era solo de un lugar. Era el recuerdo de una identidad, hijo. Y eso fue lo que lo movió a levantarse y volver. No porque mereciera, sino porque sabía a quién pertenecía. Pero mira esto, cuando regresó no se sentía digno. Tenía preparado su discurso. Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lucas 15:20. Así como tú tal vez has dicho, ya no merezco que Dios me escuche. Fallé demasiado. Ya no soy el mismo. Perdí mi lugar en su mesa. Pero ¿sabes qué hizo el padre? No lo dejó terminar su discurso. Lo abrazó, lo vistió, le puso anillo. Mandó preparar fiesta. ¿Te das cuenta? El padre no respondió al estado del hijo, sino a su identidad. Porque tú puedes haber fallado, puedes haberte alejado, puedes estar lleno de vergüenza. Pero si vuelves a casa, Dios sigue viendo a su hijo, no a tu error. Y esa es la identidad que el enemigo intenta destruir. Porque si logra que no sepas quién eres, no te atreverás a pedir, no te atreverás a esperar. No te atreverás a creer. Hoy Dios no te está preguntando cómo estás. Te está recordando quién eres. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. ¿Lo crees? Eres hijo, eres hija. No por tus logros, no por tu santidad, sino por su gracia. Así que deja de hablarte como si fueras un mendigo espiritual. Deja de arrodillarte ante Dios como si fueras una carga. Levántate como hijo. Acércate como quien tiene acceso. Clama como quien sabe que el Padre escucha. Porque cuando recuerdas quién eres, la fe se activa, la esperanza se renueva y el cielo responde. Hay momentos en los que no es que Dios no esté hablando, es que estamos demasiado llenos de ruido para escuchar. Vivimos con la mente sobrecargada, cientos de pensamientos al día. Inquietud constante, pantallas, noticias, opiniones,
cargas no resueltas, diálogos internos que nunca terminan. Y luego decimos, Dios, ¿por qué no me hablas? Pero ¿cómo va a escucharse su voz si ni siquiera puedes escuchar tu propia respiración? El alma necesita silencio para escuchar, no un silencio vacío, un silencio sagrado. Es el lugar interior donde cesan las voces externas y el corazón se vuelve habitación para la presencia de Dios. El Salmo 46:10 nos da una orden simple pero poderosa. Estadte quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos. No corras, no expliques, no justifiques, no trates de resolver todo. Solo quédate, calla, rinde, respira, abre espacio y escucha, porque Dios no grita, Dios susurra. Y para oír un susurro, tienes que estar cerca, tienes que apagar lo demás, tienes que estar dispuesto a esperar sin agenda. Jesús lo practicaba. Dice la Escritura que se apartaba a lugares desiertos para orar. Lucas 5:16. No solo oraba, se retiraba del ruido, se vaciaba del mundo para llenarse del Padre. Y tú necesitas eso también. No más oraciones rápidas en medio del tráfico, no más devocionales de 30 segundos en Instagram. Dios quiere intimidad real, comunión profunda. Pero para eso, hay que callar las otras voces. ¿Te atreves a apagar el teléfono un rato? ¿A quedarte en silencio 10 minutos sin hablar, solo escuchando? ¿A leer su palabra no para buscar respuestas, sino solo para estar con Él? Porque muchas veces, la respuesta no viene en forma de milagro, sino en forma de presencia. Y cuando Él se manifiesta, aunque no diga una palabra, todo en ti empieza a sanar. Como Elías en la cueva. Después del fuego, del terremoto y del viento, vino un silbo apacible y delicado. Y en ese susurro, ahí estaba Dios. Pino Reyes 19:12. Tal vez hoy lo que necesitas no es una explicación. Es una habitación interior donde puedas reconocerlo. Donde puedas decir, Señor, aquí estoy. Ya no quiero hablar más. Solo quiero que me hables tú. Haz del silencio una práctica espiritual. Haz del estar quieto una expresión de fe. Y verás cómo poco a poco las otras voces se apagan y su voz se vuelve más clara. Hay momentos en la vida en los que el cielo guarda silencio, donde no hay respuesta, ni confirmación, ni señal, solo un gran vacío. Y ese silencio duele, porque no solo se siente como una ausencia, sino como una negación, una sensación de que Dios nos dejó con el eco de nuestras propias oraciones. Pero, ¿y si te dijera que ese silencio también es una forma de hablar? Mira la naturaleza. Ninguna semilla que crece hace ruido. Ningún bebé que se forma en el vientre emite sonido. Pero algo poderoso está ocurriendo. Algo está siendo gestado, formado, preparado. El silencio no es inactividad, es el lenguaje de la gestación. Cuando una mujer queda embarazada, al principio no se nota. No hay señales exteriores. Nadie ve al bebé, pero en lo oculto se está formando una vida. Así son los milagros de Dios. Cuando no oyes nada, cuando parece que el cielo está mudo, cuando tus ojos no ven cambios y tu corazón solo escucha su propio latido, Dios está gestando algo. Algo que no se puede mostrar todavía, pero que se manifestará en el tiempo exacto. El mayor ejemplo de esto es el silencio de 400 años antes del nacimiento de Jesús. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el cielo no habló a través de profetas. No hubo visión, no hubo palabra. El pueblo se preguntaba, ¿Dios se ha olvidado? ¿Nos ha dejado solos? Pero mientras ellos dudaban, el plan de redención avanzaba. Imperios se levantaban y caían. Lenguas se expandían. Caminos se abrían. Y en el vientre de una jovencita llamada María, la palabra se hizo carne. Después de 400 años de silencio, vino el Verbo. Véase Juan 1:1. ¿Te das cuenta? Dios no estaba inactivo. Dios estaba preparando el escenario más glorioso de toda la historia. El silencio no fue el final, fue la antesala del milagro. Tal vez tú estás justo ahí, en tu propio silencio de 400 años. No entiendes nada, no sientes nada, no ves nada, pero en lo invisible,
Algo está siendo formado. Isaías 64:4 dice: Jamás oyeron, ni prestaron oído, ni ojo vio a otro Dios fuera de ti, que trabaje para el que en Él espera. Dios está trabajando mientras tú esperas. Él no duerme, Él no olvida, Él no te ignora. El silencio de Dios no significa que se ha ido. Significa que está obrando en un plano que tú aún no puedes ver. Y cuando llegue el momento, cuando la gestación llegue a término, cuando el proceso cumpla su curso, lo que nació en el silencio se manifestará en gloria. Así que no te desesperes. No interrumpas lo que Dios está formando solo porque no lo escuchas. Confía, cree y espera. Porque el cielo sí responde, solo que a veces lo hace primero en silencio. La fe verdadera no nace en la claridad. La fe nace en la oscuridad. No cuando ves, sino cuando decides creer aunque no veas. Vivimos queriendo señales, confirmaciones, pruebas, pero el cielo no trabaja bajo condiciones humanas. El cielo responde a la fe que se mantiene firme en medio de la incertidumbre. Hebreos 11 es un testimonio de esa fe. Una galería de hombres y mujeres que no vieron, pero creyeron, que caminaron sin mapa, que esperaron sin garantías, que obedecieron sin entender. Abraham, por ejemplo, salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. ¿Te imaginas eso? Dios le dice, sal de tu tierra, pero no le dice a dónde. Y él sale, camina, cree. Eso es fe. No esperar a tenerlo todo claro, sino obedecer con lo poco que se te reveló. Sara creyó que sería madre, cuando su cuerpo ya no respondía. Moisés renunció a los placeres de Egipto, por un llamado que apenas entendía, y tantos más, que murieron sin ver la promesa, pero con la certeza de que Dios no miente. La fe no necesita pruebas, necesita raíces, y las raíces no se ven, pero son las que sostienen el árbol en la tormenta, las que hacen que no se caiga cuando sopla el viento, las que lo nutren aunque no haya fruto visible por un tiempo. Así es tu fe. Si solo crees cuando todo va bien, eso no es fe, eso es conveniencia. La fe genuina es la que sigue orando, aunque el cielo esté en silencio, es la que sigue sirviendo. Aunque nadie lo reconozca, es la que sigue esperando, aunque el milagro parezca lejano. Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Y caminar por fe es aceptar que no siempre tendrás respuestas inmediatas. Es abrazar las promesas de Dios como más reales que las circunstancias. Es declarar, Señor, aunque no te vea, confío. Aunque no entienda, sigo. Aunque no sienta nada, sé que estás aquí, porque la oscuridad no anula la promesa, solo la hace más urgente, más pura, más valiente. Si estás en un tiempo de espera oscura, no maldigas la noche. Abona tu fe, echa raíces. Agárrate de su palabra. Y recuerda lo que dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. A veces Dios no te muestra todo el camino, solo te alumbra el siguiente paso. Y eso es suficiente, porque la fe no necesita ver el final. Solo necesita la voz que dice, avanza. Cuando el cielo parece callar, muchos guardan sus armas, cierran sus Biblias, apagan su alabanza y dejan de orar. Como si el silencio de Dios fuera excusa para dejar de buscarlo. Pero no es así. El silencio no es el fin de la batalla. Es donde más necesitas tus armas, porque lo espiritual no se combate con fuerza humana, sino con instrumentos celestiales. Y hay tres que no pueden faltar durante la espera: la oración, la alabanza y la obediencia. Sí, incluso cuando no sientes nada. Especialmente cuando no sientes nada. Mira a Pablo y Silas en Hechos 16. Habían predicado, habían sanado a una joven esclava, habían obedecido al Señor. ¿Y cuál fue su recompensa? Prisión, golpes, oscuridad, encerrados en lo más profundo de la cárcel, con cadenas en los pies y heridas en la espalda. Y sin embargo, dice el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas,
cantaban himnos a Dios. ¿Lo ves? No oraron porque estaban libres, no cantaron porque todo iba bien. Lo hicieron porque sabían quién era Dios. Incluso en la cárcel. Ellos no esperaron que se rompieran las cadenas para alabar. Alabaron, y las cadenas se rompieron. Y esa es la clave. No dejes de usar tus armas espirituales en la noche más oscura. Son esas armas las que traerán el amanecer. Oración, aunque parezca que nadie responde. Porque cada oración es semilla, y la tierra que parece seca hoy puede estar a punto de florecer. Alabanza, aunque tu alma esté triste, porque la alabanza no depende de tu emoción, sino de tu revelación. Y cuando adoras en medio del quebranto, declara el cielo sobre el infierno. Obediencia, aunque no entiendas, aunque seguir el camino de Dios parezca costoso, porque cada acto de obediencia abre el cielo sobre tu vida, aunque los resultados tarden en llegar. No guardes tus armas, no bajes la guardia, porque aunque tú no veas lo que está ocurriendo en lo espiritual, el infierno sí lo ve y tiembla cuando tú sigues orando, adorando y obedeciendo, en la cárcel, en la crisis, en el silencio. Efesios 6:13 dice: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes. Esa es la victoria. No correr, no retroceder, no rendirse, porque el que adora en la cárcel será testigo de terremotos sobrenaturales. El que ora en la oscuridad verá la luz abrirse paso, y el que obedece sin condiciones vivirá la recompensa que solo la fidelidad puede alcanzar. Así que hoy, levanta tus manos, aunque pesen, aunque tiemblen, aunque sangren, porque hay poder en adorar cuando nada tiene sentido. Hay gloria en orar cuando todo parece perdido, y hay victoria en obedecer, aunque el cielo aún no haya hablado. Rendirnos. Una palabra que suena como derrota, pero que en el reino de Dios es exactamente lo contrario, porque cuando nos rendimos ante el Padre, no perdemos, nos posicionamos. Rendir el control no es caer, es ser sostenido. Jesús nos dio el ejemplo más poderoso de esto en Getsemaní. Era de noche, la traición estaba cerca, el dolor era inminente, y el Salvador del mundo, el Hijo amado, se quebró en oración. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Mateo 26:39. ¿Te das cuenta? Jesús no recitó un discurso, no escondió su humanidad. Fue honesto, fue vulnerable, fue real. Él no quería la cruz, le dolía, le pesaba. Y aún así, después del clamor sincero, vino la frase que cambió la historia. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración fue más poderosa que cualquier milagro, porque en ese momento, Jesús entregó el control, y al hacerlo, activó el plan eterno del cielo. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a decir lo mismo? ¿A renunciar a tu manera, a tu lógica, a tu plan? ¿Y abrazar el de Dios, aunque no lo entiendas? Porque muchos oran, pero no se rinden. Piden dirección, pero siguen conduciendo. Dicen, hágase tu voluntad, pero en el fondo, solo quieren que Dios bendiga la suya. Y así no funciona. La fe verdadera suelta el timón. La fe madura dice, Señor, si me duele, úsalo. Si me cuesta, enséñame. Si me rompe, transfórmame. Porque la rendición no es pérdida, es el paso previo al milagro. Salmos 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. No dice, haz tú primero y luego confía. Dice, entrégale el camino, y Él hará. Y si lo que está frenando tu milagro no es el silencio de Dios, sino tu resistencia a soltar el control, hoy es tiempo de rendirte. No como quien se rinde ante el enemigo, sino como quien se rinde ante un Padre que todo lo ve y todo lo sabe. Dile a Dios, ya no quiero seguir peleando contigo. No quiero seguir exigiendo mis formas. No quiero seguir conduciendo por rutas que no llevan a tu voluntad. Rindo mi voluntad para recibir la tuya. Rindo mi agenda para entrar en tu tiempo. Rindo mis planes para entrar en tus caminos.
Porque es ahí, en ese punto de entrega total, donde el cielo empieza a moverse con poder. No porque gritaste, no porque lograste, sino porque rendiste. Y lo que se rinde en el altar resucita con gloria. Esperar no es quedarse cruzado de brazos, no es resignarse, no es caer en pasividad o desesperanza. Esperar en Dios es moverse en fe, antes de ver la respuesta. Porque la fe verdadera no es pasiva, es dinámica, es acción sostenida por esperanza. Es caminar sin ver, pero sabiendo a dónde va el corazón. Muchos confunden esperar con detenerse, pero en la Biblia, la espera activa es una forma de guerra espiritual. Es confiar mientras avanzas. Es prepararte como si la bendición ya estuviera en camino. Es sembrar, aunque aún no haya lluvia. Y hay una historia que lo muestra con fuerza. Elías en el Monte Carmelo, orando por lluvia. Después de años de sequía, Dios le había prometido que la lluvia vendría. Pero la lluvia no cayó de inmediato. La promesa estaba hecha, pero requería un acto de fe. Esperar orando. 1 Reyes 18:42 nos dice: Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Elías no se fue a dormir, no se cruzó de brazos. Se inclinó y oró. Y no lo hizo una vez, lo hizo 7 veces. Cada vez enviaba a su criado a mirar al cielo. Y cada vez el cielo estaba vacío. ¿Y qué hizo Elías? Siguió orando, siguió creyendo, hasta que la 7ª vez, el criado regresó con una señal. Una nube pequeña, como la palma de la mano de un hombre, sube del mar. Pili en los Reyes 18:44. Y Elías sabía, esa nube era el principio del cumplimiento. La espera activa de Elías fue lo que provocó la manifestación. ¿Y tú? ¿Cómo estás esperando? ¿Con brazos caídos o con rodillas dobladas? ¿Con quejas o con expectativa? ¿Con desánimo o con preparación? Porque esperar no significa detenerse. Significa preparar tu terreno. Significa que tu fe no depende del clima, sino de la palabra que recibiste. Isaías 40:31. Lo dice con poder. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. ¿Notas? Esperar te da alas, no cadenas. Así que hoy te digo, no dejes de orar, no dejes de servir, no dejes de sembrar. Sigue moviéndote, aunque el cielo esté callado, porque la fe sin obras está muerta, pero la fe que espera activamente abre los cielos. La bendición no cae al azar. El favor no es casualidad. Los cielos se abren sobre vidas disciplinadas, no perfectas, pero sí constantes, porque hay hábitos espirituales que no solo te fortalecen, sino que crean un ambiente donde el cielo se manifiesta. Y uno de los ejemplos más poderosos lo encontramos en la vida de Daniel. Daniel era un hombre rodeado de oposición. Vivía en una cultura pagana. Tenía enemigos. Pero nada de eso detuvo su comunión con Dios. Dice la Biblia en Daniel 6:10. Entró en su casa, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. 3 veces al día, todos los días, sin falta, sin excusas. Eso no es rutina vacía, eso es disciplina espiritual. Y eso es lo que tú también necesitas. Hábitos que mantengan tu fe encendida. Incluso cuando el viento sople fuerte. ¿Cuáles son esos hábitos que abren el cielo? 1. Oración constante, no ocasional. No solo cuando hay crisis, sino como un ritmo de vida. Orar es hablar con Dios, pero también escucharlo, descansar en Él, alinearte con su voluntad. Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. No significa que pases el día entero de rodillas, sino que vivas con el corazón siempre conectado al cielo. 2. Gratitud diaria. La gratitud abre puertas. Agradecer por lo poco. Provoca lo mucho. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones, con acción de gracias. No solo pidas. Agradece. Agradece antes del milagro, antes de ver, antes de entender. Porque cuando agradeces sin tener,
Demuestras que confías en quien lo va a dar. 3. Lectura bíblica fiel. La palabra no es solo información, es formación, revelación, dirección. Salmo 1 dice que el hombre que medita en la palabra de Dios día y noche, es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Todo lo que hace prospera. ¿Y tú? ¿Estás alimentando tu espíritu? ¿O solo consumes ruido y ansiedad? Cambia tus hábitos y cambiarás tu ambiente espiritual. No necesitas hacer grandes cosas, solo necesitas pequeñas decisiones fieles. Levántate 15 minutos antes y ora. Escribe cada día 3 cosas por las que agradeces. Lee un capítulo de la Biblia cada mañana. Hazlo cada día, sin falta, sin excusas, y cuando menos lo esperes. Verás cómo el cielo comienza a responder. Porque el que es fiel en lo poco, será puesto sobre lo mucho. Mateo 25:21. No se trata de perfección, se trata de perseverancia. Y si tú hoy decides vivir con hábitos de cielo, no habrá puerta que el infierno pueda cerrar. Hay momentos en los que no solo necesitas que Dios te escuche, necesitas escucharlo tú. Y para eso, a veces el alma necesita silencio, vaciarse, afinarse. Así como un instrumento necesita ser afinado para producir melodía, tu espíritu también necesita sintonía para oír la frecuencia del cielo. Y una de las herramientas más poderosas, pero menos entendidas, es el ayuno. Ayunar no es simplemente dejar de comer, es dejar espacio para que Dios hable más fuerte. Cuando ayunas, le estás diciendo a tu cuerpo, hoy no manda el hambre, hoy manda el espíritu. Le estás diciendo a tu alma, calla tus urgencias, hoy escucharemos al Creador. El ayuno no cambia a Dios, te cambia a ti. Elimina el ruido, rompe distracciones, aclara tu discernimiento, afina tu sensibilidad espiritual. En la Biblia, el ayuno aparece no como una práctica mística, sino como una respuesta de humildad y dependencia. Uno de los ejemplos más poderosos está en la historia de Esther, una joven huérfana, convertida en reina, con una responsabilidad inmensa, interceder por su pueblo ante el rey, arriesgando su vida. Esther sabía que no podía presentarse con fuerza humana, necesitaba una intervención divina, y entonces ayunó. Esther 4:6. Ve y reúne a todos los judíos, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey. ¿Lo ves? Antes de presentarse ante el trono del rey, se presentó primero ante el trono del cielo, y el resultado fue extraordinario: favor, protección y liberación para toda una nación. ¿Y tú? ¿Estás ayunando por algo que vale la pena? No ayunes por obligación. Hazlo por convicción, por enfoque, por alineamiento. Ayuna para que tu carne no opaque tu espíritu. Ayuna para que el ruido del mundo no te impida oír al Dios que susurra. Mateo 6:18 dice, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay recompensas que solo vienen después del secreto. Hay puertas que solo se abren cuando mueres al yo. Porque el ayuno es eso, una declaración espiritual de guerra contra el ego, la ansiedad, la necesidad de control. Es como decir, Dios, lo que deseo no es más importante que oírte a ti. Así que, si estás esperando que el cielo responda más rápido, tal vez necesitas hacer más espacio dentro de ti. Vacía tu alma, para que pueda ser llena de gloria. ¿Alguna vez has esperado una visita importante en tu casa? Quizá alguien que no ves hace años, o alguien que viene a cambiar tu vida. ¿Qué haces? Preparas, ordenas, te mantienes atento. No dejas la puerta cerrada, no te duermes, no te descuidas, porque cuando alguien especial viene, la expectativa te mantiene despierto. Así también debemos esperar al Señor, con lámparas encendidas, con el corazón limpio, con los oídos afinados. Jesús lo explicó con fuerza en Mateo 25, con la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. Todas sabían que el esposo venía, todas tenían lámparas, todas se durmieron, pero solo 5 tenían aceite suficiente.
Y cuando llegó la hora, solo las preparadas entraron. ¿Lo ves? No basta con tener lámpara. Necesitas aceite. Necesitas preparación. Necesitas expectativa santa. Las insensatas dijeron, danos de vuestro aceite. Pero ya era tarde, porque lo que no preparaste en la espera, no podrás improvisarlo en la hora exacta. Esta parábola no es solo sobre la segunda venida de Cristo, también habla de la forma en que debes vivir cada día. Porque el cielo responde, pero no siempre avisa. Dios puede irrumpir en tu historia en cualquier momento. La pregunta es, ¿estás listo? ¿Tienes tu lámpara encendida? ¿Estás lleno del Espíritu? ¿Estás vigilando como quien espera una visita gloriosa? Lucas 12:35-36 dice, estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese. La expectativa santa te mantiene alerta, te hace sensible, te mantiene alineado. No es vivir con miedo, es vivir con anhelo, como el hijo que espera al padre, como el soldado que espera la orden, como la novia que espera al amado. Cuando vives así, no te toma por sorpresa la respuesta de Dios. Te encuentra listo, te encuentra preparado. Y cuando Él llegue, porque llegará, no te encontrará dormido, ni vacío, ni distraído, sino esperando con aceite encendido. Hoy es tiempo de preparar tu lámpara, de cuidar el fuego, de cultivar la expectativa, porque la hora exacta está más cerca de lo que crees. Y los que esperan, no se avergüenzan. ¿Te ha pasado que quieres oír a Dios, pero todo suena distante, confuso o incluso vacío? A veces, el problema no es el cielo, es el eco de tu herida, porque cuando el corazón está roto, el alma grita tanto que no deja espacio para el susurro de Dios. Un corazón herido interpreta todo con temor, se defiende cuando Dios quiere acercarse, y duda incluso cuando el Espíritu habla con claridad. Por eso, sanar el corazón es un acto espiritual, no solo emocional, porque cuando el corazón sana, la fe se vuelve más pura, la obediencia más ligera y la voz de Dios más clara. Y uno de los ejemplos más bellos lo encontramos en Pedro, el discípulo impulsivo, el que dijo, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Y sin embargo, lo negó 3 veces, justo cuando Jesús más lo necesitaba. ¿Puedes imaginar la culpa que cargaba Pedro? El dolor. La voz en su cabeza diciendo, fallaste, ya no eres digno. El eco de su negación repitiéndose en el alma. Esa herida lo apagó, lo alejó. Incluso quiso volver a pescar, a su antigua vida, porque pensó, Dios ya no me usará. Pero Jesús, el Jesús resucitado, lo fue a buscar. Y no lo regañó, lo restauró. En Juan 21 vemos esa escena en la orilla. Un desayuno junto al fuego. Un Jesús que prepara comida, no reproches. Y 3 preguntas que sanan más que 1000 palabras. Pedro, ¿me amas? 1 vez, 2 veces, 3 veces. Y con cada respuesta de Pedro, una herida se cerraba, un eco se callaba, un canal se abría. Pedro fue restaurado, no solo como discípulo, sino como hombre, como corazón, como espíritu. Y después de eso, Pedro fue capaz de escuchar con claridad, de hablar con poder, de predicar con autoridad, porque un corazón sanado deja de defenderse y empieza a obedecer. Un corazón sano no necesita controlar, porque confía. Un corazón no actúa desde la herida, sino desde la plenitud. Proverbios 4:23 nos recuerda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No guardes rencor, no guardes culpa, guarda tu corazón. Porque si tu corazón sana, tus oídos espirituales se abrirán. Y la respuesta de Dios llegará sin interferencia. La espera no solo transforma tu fe, también transforma tu carácter, tu forma de hablar, tu forma de amar. Cuando Dios empieza a trabajar en lo profundo del alma, ese cambio no se queda solo contigo. Se refleja en tu entorno, en tu casa, en tus relaciones, en cómo tratas al que te falló, al que no entiende, al que antes te hería. Porque cuando tú sanas por dentro, empiezas a responder distinto por fuera. La espera tiene un propósito,
humillarte para purificarte, y purificarte para relacionarte como Cristo. Muchos de los conflictos que enfrentamos en nuestras relaciones no nacen del otro, sino de nuestros vacíos, nuestras expectativas no sanadas. Pero cuando has llorado ante Dios, cuando has sido quebrantado por dentro, cuando has aprendido a depender de su tiempo y no del tuyo, ya no reaccionas igual. Ahora respondes con suavidad, con paz, con madurez, con discernimiento. Proverbios 15:1 dice: la respuesta suave quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Notas el poder de una respuesta? Una sola palabra puede apagar un fuego o encenderlo. Y muchas veces, cuando el cielo parece callar, Dios está trabajando en tu forma de hablar, en tu tono, en tu lenguaje. Porque la paz no empieza cuando los demás cambian, empieza cuando tú cambias. Y entonces, lo que antes era campo de batalla, se convierte en terreno fértil para la reconciliación. Jesús dijo en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser pacificador no es evitar el conflicto, es entrar en él con el carácter de Cristo, es no responder desde la carne, sino desde la identidad de hijo. Y eso solo se logra cuando Dios trabaja dentro de ti. Así que si estás en proceso, si estás esperando que el cielo hable, pregúntate también, ¿cómo están mis palabras? ¿Cómo reacciono cuando no me entienden? ¿Qué tipo de presencia llevo a mis relaciones? Porque si permites que Dios te moldee en la espera, no solo recibirás la bendición, te convertirás en bendición para otros. Y entonces, las relaciones rotas empezarán a sanar. No por fuerza humana, sino por el fruto de un corazón en paz. Gálatas 5:22 nos habla de ese fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Eso no se fabrica, eso se forma. Y Dios lo forma en ti. Mientras esperas con fe, mientras sanas por dentro, mientras aprendes a responder con amor. Porque cuando cambia el corazón, todo cambia. Hay una fe que mueve montañas, pero también hay una fe que sostiene generaciones. La fe que no se rinde cuando no ve nada. La que no abandona cuando todo parece perdido. La que permanece de rodillas durante años, aunque el cielo parezca sordo y la tierra no dé fruto. Esa fe no siempre recibe aplausos, ni se ve en redes sociales, ni provoca milagros inmediatos, pero deja huella y transforma lo invisible, transforma corazones. La fe en la espera es un legado, un testamento sin tinta, un sermón sin micrófono. Quiero contarte una historia. Tal vez te veas en ella, tal vez te sane, tal vez te despierte. Era una madre como tantas, sencilla, de manos cansadas pero alma encendida. Había entregado su vida al Señor desde joven y había criado a sus hijos con principios, con oración, con amor. Pero uno de ellos, el menor, siempre pareció caminar en la otra dirección. Desde la adolescencia, ese hijo fue rebelde, distante, desinteresado por todo lo espiritual. A los 17 dejó la iglesia. A los 18 también dejó la casa. Y lo que siguió fueron años de silencio, de malas decisiones, de peligros, de excesos. La madre oraba cada noche, siempre en silencio, siempre sola, siempre con lágrimas. Cada vez que sonaba el teléfono tarde en la noche, el corazón se le detenía. Y cada vez que alguien le preguntaba por su hijo, ella solo respondía: Dios todavía no ha terminado con él. Esa mujer esperó y creyó y no soltó. Pasaron los años y nada cambiaba. El hijo no regresaba, no llamaba, no creía. Y ella seguía orando, no con gritos, no con exigencias, sino con un susurro que decía: Señor, Él es tuyo. Haz lo que yo no puedo. Un día, mientras limpiaba su sala, Dios le habló al corazón: sigue preparando la mesa, porque un día Él volverá. Así que todos los domingos, ella ponía un plato más en la mesa, aunque nadie se sentara en él. Era su acto de fe. Era su oración con cubiertos. Era su intercesión hecha costumbre. A veces sus otros hijos le decían: Mamá, ¿por qué sigues haciendo eso? Y ella respondía:
porque yo no estoy esperando al hijo pródigo. Estoy esperándolo como madre del hijo amado. 20 años pasaron. 20. Con sus días oscuros, sus navidades con silencio, sus oraciones sin noticias. Hasta que un día el teléfono sonó. Era él, con voz quebrada, con un alma agotada, con una frase: «Mamá, ¿puedo volver a casa?». Y ella no preguntó por qué, no pidió explicaciones, solo respondió: «La mesa ya está lista, siempre estuvo. Tu lugar nunca se movió». Ese hijo volvió, con marcas, con cicatrices, pero también con una semilla, y meses después se entregó al Señor. Y hoy predica, sirve, ora por otros hijos que aún no regresan. ¿Sabes qué lo cambió? La fe silenciosa de una madre, la espera persistente de una mujer que creyó más en la palabra que en las apariencias, una fe que no necesitó espectáculo, sino perseverancia. Así como dice Hebreos 10:20, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Querido oyente, lo que tú haces hoy en secreto puede ser el milagro visible de alguien mañana. La manera en que esperas, la forma en que oras, tu fidelidad cuando nadie ve, puede marcar el alma de tus hijos, de tus padres, de tu cónyuge, de tu amigo. Porque cuando tú esperas en Dios, le dejas un camino abierto a otros para volver. Y esa fe se hereda, aunque no se vea. La Escritura dice en 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. ¿Lo ves? La fe también tiene linaje, tiene herencia, tiene impacto generacional. Así que sigue creyendo, sigue esperando, sigue orando, aunque no veas respuesta aún, aunque la silla esté vacía, aunque el corazón duela, porque si tu fe no se rinde, Dios no ha terminado. Y quizás un día, ese ser amado que ahora parece tan lejos, caminará por la puerta, y tú dirás con lágrimas: «Sabía que vendrías», porque el cielo nunca se equivoca con los que esperan. Hay una verdad que el enemigo odia, y que, cuando la entiendes, te convierte en alguien inquebrantable. Esa verdad es esta: no eres huérfano, eres hijo, eres hija. No estás esperando desde el abandono, sino desde la adopción divina. Y eso lo cambia todo. Porque los huérfanos claman desde el miedo, pero los hijos claman desde la confianza. Los huérfanos buscan merecer, pero los hijos simplemente permanecen. Romanos 8:15. Lo dice con poder celestial. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Abba, papá. No juez o no jefe, Padre. Y cuando sabes que tienes un Padre celestial, puedes esperar sin desesperar. Puedes confiar sin ver. Puedes descansar aunque duela. Porque la espera no es castigo, es preparación, es cobertura, es dirección. ¿Te das cuenta? La identidad lo define todo. Cuando el enemigo viene a atacarte en la espera, no ataca tu petición. Ataca tu identidad. Quiere hacerte creer que Dios se olvidó de ti, que no eres suficiente, que no eres digno, que estás solo. Pero eso es mentira. Y tú necesitas rebatir esa mentira con verdad. Jesús mismo fue tentado así, en el desierto, antes de iniciar su ministerio. El enemigo le dijo: «Si eres hijo de Dios». ¿Lo ves? No atacó su poder, atacó su identidad. Pero Jesús no cayó, porque sabía quién era y de quién venía. Y tú también debes recordarlo hoy. No eres el hijo del abandono. No eres el producto de tus errores. No eres lo que tus emociones te dicen. Eres hijo del Rey, hija amada, sellado con el Espíritu, escogido antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4-5. Lo confirma. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Cuando lo crees, tu forma de orar cambia, tu forma de esperar cambia, tu forma de vivir se llena de paz. Ya no esperas con miedo, sino con esperanza. Ya no clamas desde la carencia, sino desde la certeza.
Mi Padre me ama y jamás se retrasa. Hay algo que necesitas saber con todo tu corazón. Tu propósito no se congela solo porque estás esperando. Dios no deja de escribir tu historia solo porque tú no ves movimiento. Él sigue obrando aún en el silencio, aun cuando parece que nada sucede. Porque Dios no es impulsivo, es intencional. Y si hoy estás en pausa, es porque hay algo que se está formando, aunque tú no lo veas aún. Jeremías 29:11 nos recuerda esto con una promesa tan tierna como poderosa. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. ¿Quién sabe los planes? Dios, no tú, no tu ansiedad, no tus circunstancias. Dios. Y si Él los conoce, y si son planes de bien, entonces esperar es parte del proceso, no un obstáculo. Muchos creen que el propósito se cumple solo cuando todo encaja, cuando hay frutos, cuando todo florece. Pero no. A veces el propósito se cumple precisamente en el invierno, en el dolor, en el silencio. Mira la vida de José. Soñó grande. Dios le dio visión. Pero luego fue vendido por sus hermanos, llevado a Egipto, injustamente acusado, olvidado en prisión. Parecía que todo se había detenido, pero no. Dios estaba obrando, formando, preparando, porque el propósito no se mide por lo que ves hoy, sino por lo que Dios está construyendo detrás del telón. Y cuando finalmente llegó su hora, cuando el cielo respondió, los dando, encajó. No solo fue libre, fue gobernador. Y lo que el enemigo pensó que era su ruina, Dios lo usó para salvar a muchos. Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Tú no estás perdiendo el tiempo. Estás sembrando propósito. Cada lágrima, cada oración, cada día de fidelidad, todo está siendo usado por el cielo. Dios no necesita prisa, necesita tu confianza. Y mientras tú esperas, Él alinea las piezas. Él trabaja en ti y también en lo que vendrá. Así que no te desanimes. Tu propósito no se canceló. Solo está madurando. Y cuando llegue el momento, nada ni nadie podrá detener lo que Dios ya determinó. Y si la razón por la que Dios te ha hecho esperar es porque mientras tanto te está convirtiendo en la respuesta de otro. Y si mientras tú preguntas, alguien está mirando cómo vives la pregunta, porque no siempre la espera es solo sobre ti. A veces, es sobre lo que estás generando en el mundo mientras esperas. A veces, sin darte cuenta, tú te conviertes en la voz que otros necesitan, en la sonrisa que alguien no esperaba, en el abrazo que salva, en el consejo que evita una caída. Y es que en el reino de Dios, tú no solo eres quien pide respuestas, también puedes ser parte de la respuesta. Te contaré una historia sencilla, pero real, tan real como las tuyas, tan llena de gracia como tu propio proceso. Su nombre era Samuel, un joven común, nada extraordinario a primera vista. Trabajaba en una librería cristiana, atendía con amabilidad, ponía música suave, acomodaba Biblias, respondía preguntas. Él estaba pasando por su propia noche oscura, un desierto interior, silencios que dolían, oraciones que no parecían moverse, dudas que lo visitaban a escondidas, pero todos los días se ponía su mejor sonrisa y decidía servir, aunque por dentro él mismo necesitaba un milagro. Un día entró una mujer, desalineada, con los ojos hinchados, como quien no dormía ni tenía fuerzas. Caminó entre los estantes sin rumbo, hasta que Samuel se le acercó. «¿Puedo ayudarte en algo?» Ella lo miró y rompió en llanto. Después de unos minutos, le confesó, iba a hacer una locura hoy. Iba a rendirme, pero por alguna razón terminé entrando aquí. No sé ni por qué. Samuel no predicó, no citó versículos a gritos, no hizo un milagro. Solo se sentó con ella, escuchó y le dijo, «No estás sola, Dios todavía está escribiendo tu historia». Luego, tomó una Biblia, la abrió en Jeremías 29:11 y la puso en sus manos. La mujer se fue.
No dejaron nombres, no hubo aplausos. Pero meses después, ella regresó, transformada, sonriendo, y le dijo, aquel día, tú fuiste mi milagro. No sé si tú lo sabías, pero tus palabras salvaron mi vida. ¿Te das cuenta? Samuel pensaba que vivía un silencio, pero Dios estaba hablando a través de él. Él sentía que no tenía respuestas, pero se convirtió en una. Y tú también puedes ser eso. Tú puedes ser un canal del cielo en la tierra, una luz suave, un consuelo inesperado, un instrumento en las manos de Dios. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo, no los más sabios, no los más elocuentes. Tú que estás esperando, tú que estás sanando, tú que a veces te preguntas si Dios aún te ve. Sí, te ve y te usa. 2 Corintios 1:4 lo dice así, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Lo ves? Dios te consuela, para que tú consueles. Dios te forma, para que tú fortalezcas. Dios te hace esperar, para que tú inspires esperanza a otros que están esperando. Así que no subestimes tu proceso. No pienses que estás perdiendo tiempo. Tal vez hoy alguien te necesita. Y sin saberlo, tú serás la respuesta que el cielo le envía. Camina con los ojos abiertos. Habla con ternura. Ama con intención. Porque cuando tú bendices, también estás abriendo camino para tu propia bendición. Y mientras tú te conviertes en la respuesta de otro, el cielo prepara la respuesta para ti. ¿Te has dado cuenta cómo un teléfono inteligente funciona lento cuando no está actualizado? Se traba, se sobrecalienta, responde tarde. ¿Por qué? Porque el sistema que tiene ya no está alineado con lo nuevo. Así también pasa con el alma. Cuando pensamos desde la lógica vieja, desde el miedo, desde la desesperanza, desde las heridas, nos volvemos lentos para discernir, inestables para creer y frágiles en la espera. Por eso Pablo nos da una clave celestial en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación no empieza afuera, empieza en tu manera de pensar. Y pensar como el cielo requiere actualización diaria. Así como tu celular necesita reiniciar, tu alma también necesita reiniciar su sistema con la palabra, la oración y la verdad. Cada mañana te levantas y hay un mensaje del cielo que dice, ¿quieres seguir pensando como ayer? ¿O actualizarte al pensamiento de Dios hoy? Dios no piensa en derrota. Dios no se angustia. Dios no improvisa. Cuando tu mente se alinea con Él, empiezas a ver las demoras como preparación, las pruebas como formación y las esperas como oportunidades de crecimiento. No es magia, es renovación y es diaria. No se logra con una prédica, se construye con intimidad constante. Filipenses 4:8 nos da una lista de pensamientos compatibles con el cielo. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Todo lo amable en esto pensad. Hazte esta pregunta hoy. ¿Qué pensamientos estoy dejando vivir en mi mente? ¿Son pensamientos alineados con la fe o con la frustración? ¿Están actualizados con la verdad o cargados con mentiras antiguas? Porque no puedes recibir una promesa nueva con una mentalidad vieja. Y el cielo responde más rápido cuando tu mente se sincroniza con su verdad. Así que hoy, actualiza tu sistema espiritual. Haz espacio, desinstala el miedo, reinicia la esperanza, carga la fe. Porque cuando piensas como el cielo, empiezas a vivir como alguien que ya ha ganado, aunque aún esté esperando. Hay algo más poderoso que recibir una respuesta del cielo. Es tener paz, aunque aún no haya respuesta. La paz no es lo que viene después de que todo se arregla. La paz verdadera es la que llega antes y permanece, aunque nada cambie aún. Filipenses 4:7 nos regala esta promesa preciosa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Notas esa palabra? Guardará. La paz no solo te consuela, te protege, te cubre,
te fortalece, pero esa paz no nace del control, nace de la rendición. Y para ilustrarlo, quiero contarte la historia de Marcela. Marcela era líder de jóvenes. Amaba servir a Dios, pero había una parte de su vida que la desgastaba, su deseo por casarse. Tenía 34 años, y aunque confiaba en Dios, luchaba con la ansiedad del cuándo. Comparaba su vida con otras. Veía bodas en redes y lloraba sola por las noches. Oraba, ayunaba, servía, pero su corazón vivía con el peso constante de querer controlar la respuesta de Dios. Hasta que un día, después de una prédica sobre la paz que sobrepasa el entendimiento, ella oró diferente. No pidió un esposo, no pidió rapidez. Solo dijo: Señor, yo solo quiero descansar. Haz que mi alma esté llena, incluso si mi agenda no lo está. Dame paz, no promesas. Y algo cambió. Marcela no se rindió, pero soltó. Dejó de perseguir el reloj y comenzó a disfrutar el momento. La ansiedad se fue. La comparación se apagó. El gozo regresó. No porque su petición se hubiera cumplido, sino porque por fin había entregado el volante. Meses después conoció a alguien, pero ya no lo esperaba con ansiedad, lo recibió con paz, porque el corazón que espera en paz vive en plenitud. Amado oyente, hoy no necesitas controlar todo, solo necesitas alinearte por dentro. Tu alma no fue creada para llevar el calendario divino, fue creada para confiar, reposar, esperar con gozo. Y cuando eso sucede, la hora exacta en que el cielo responde, te encuentra listo, no solo en las manos, sino en el corazón. Así que hoy haz esta oración. Señor, enséñame a esperar en paz. No quiero perder la vida intentando forzar respuestas. Quiero disfrutar la plenitud de saber que tú estás en control. Y cuando llegue el momento, mi alma ya estará lista. Déjame hacerte una pregunta que puede cambiarlo todo. Y si la hora exacta no se mide con el reloj, sino con la fe, vivimos pendientes del cuándo. Preguntamos, ¿cuánto falta para que Dios me responda? ¿Por qué a otros antes y a mí no? Pero en el cielo, el tiempo no se mide en minutos. Se mide en madurez del alma, en disposición del corazón, en profundidad de fe. La hora más rápida es la hora en que crees sin condiciones, cuando ya no dices, Señor, si me das, te amaré más, sino, Señor, aunque no vea nada aún, ya confío en ti, cuando tu fe ya no depende del resultado, sino de la relación. Hebreos 11:1 nos da la definición que cambia la historia. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no necesita ver para creer. La fe camina con los ojos cerrados y el corazón abierto. Y lo más hermoso es que Dios responde a la fe, no a la impaciencia, no a la presión, no al chantaje emocional, sino a la fe rendida y sencilla. Jesús lo dijo una y otra vez: tu fe te ha salvado, hágase contigo conforme a tu fe. Él no dijo: tu estrategia te salvó, tu control lo logró. Fue la fe, es la fe, siempre será la fe. Y esa fe no se fabrica, se cultiva, se protege, se alimenta con palabra, con adoración, con obediencia. Y cuando florece, abre puertas sin que tengas que empujar, desata lluvias sin que hagas danzas, y mueve la mano de Dios más rápido que cualquier método, porque Dios nunca retrasa el milagro, solo espera que el corazón esté listo para sostenerlo. ¿Estás creyendo o exigiendo? ¿Estás confiando o controlando? ¿Estás esperando por reloj o por fe? Hoy, quizás, es el momento de dejar de mirar la hora y comenzar a mirar al cielo, con un corazón que diga: Señor, ya no me importa cuándo, solo me importa confiar. Y cuando esa fe madura brota, el cielo responde más rápido de lo que imaginas. Imagina un campo seco, la tierra agrietada, sin semillas, sin preparación. ¿Serviría de algo que llueva en ese momento? No. El agua se desperdiciaría. No habría cosecha, solo barro, solo caos. Ahora imagina otra escena. Una tierra arada, fertilizada,
con surcos listos, semillas sembradas. Cuando llueve, todo florece, todo reverdece, todo responde. Así también es el alma. El cielo no responde solo cuando tú clamas, sino cuando tú estás listo para recibir. Y el corazón fértil no es el perfecto, es el dispuesto, el alma que se rinde, que se alinea, que suelta el orgullo, que confía más allá del dolor. Apocalipsis 3:20 nos recuerda esto con una ternura inmensa. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él no tumba la puerta, no fuerza su entrada. Él llama y espera. La lluvia está lista, pero la tierra tiene que abrirse. Y hoy, quizás tú ya no necesitas que Dios cambie tus circunstancias, sino que cambie tu suelo, que haga de tu alma tierra blanda, lista para recibir. Porque cuando eso ocurre, la hora exacta llega, la respuesta fluye y la cosecha es abundante. Mira atrás por un momento, piensa en todo lo que has vivido, las lágrimas, las preguntas, los silencios, las noches. Ahora mírate hoy. ¿Cuánto has crecido? ¿Cuánto has sanado? ¿Cuánto más profundo es tu amor por Dios ahora que antes de la espera? ¿Lo ves? La espera no fue un estorbo. Fue la herramienta que te volvió fértil. Ahora, estás listo para recibir, para florecer, para ser testimonio vivo. Porque al final no era solo sobre la respuesta, era sobre la transformación. Y cuando el alma se alinea con el cielo, la lluvia cae, la puerta se abre, y la hora exacta llega. Oración final. Padre, hoy reconozco que tu tiempo es perfecto. Gracias por cada segundo que me esperaste mientras yo aprendía a esperarte. Haz mi alma tierra fértil, mi mente cielo abierto, y mi fe semilla constante. Estoy listo, Señor, para cuando llames, para cuando respondas. Y si hoy fuera la hora, mi corazón dice sí. Mira lo lejos que has llegado. Al inicio, todo era pregunta. ¿Por qué Dios guarda silencio? ¿Por qué tarda tanto en responder? ¿Será que ya no me escucha? Pero hoy, si miras con los ojos del alma, ya no estás en el mismo lugar. Ya no eres la misma persona. Atravesaste el valle del silencio y descubriste que Dios nunca dejó de obrar, que incluso en la quietud, Él estaba gestando un milagro invisible. Comprendiste que la espera no era castigo, era formación, era alineación, era la manera divina de preparar tu tierra para la lluvia. Aprendiste que lo que dolía tanto te estaba haciendo más fuerte, que tus lágrimas eran semillas, que tu debilidad se volvió altar, y que mientras tú decías no aguanto más, el cielo decía, estás más cerca que nunca. Descubriste que no todo silencio es ausencia. A veces Dios guarda silencio, porque está construyendo algo eterno. Recordaste a Job, a David, a Jesús en Getsemaní. Ellos también oraron, y escucharon el silencio. Pero ese silencio no fue el final, fue el principio de la gloria. Y en tu historia también, todo lo vivido hasta aquí ha sido preparación, preparación para una fe más firme, para una oración más profunda, para una vida más anclada en propósito. Y hoy, si algo ha cambiado, no es solo tu circunstancia, es tu espíritu, es tu visión, es tu confianza. Porque hoy no esperas con ansiedad, esperas con paz. Hoy no clamas desde el abandono, clamas como hijo. Hoy sabes que la hora exacta no depende del reloj, depende del corazón. Y el tuyo ya se está alineando. Así que respira profundo. Mira al cielo sin miedo y reconoce, no fue espera, fue preparación. Hay una puerta que siempre ha estado ahí, silenciosa, cerrada, pero no con llave. Y hay una mano que ha tocado, sin forzar, sin romper, solo esperando que tú abras. Apocalipsis 3:20. Sigue diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Y si hoy fuera ese día, y si esta es tu hora exacta, no por emoción, no por presión, sino porque tu alma ya está lista. Hoy no se trata de una fórmula.
ni de una promesa mágica. Hoy se trata de abrir el corazón, de rendirse, de confiar. La respuesta del cielo no siempre viene en un milagro espectacular. A veces, viene en forma de paz, de dirección, de una fuerza nueva para seguir caminando. Y esa respuesta puede comenzar hoy. No esperes otro año. No sigas diciendo mañana. Dios ya está cerca, tal vez más cerca de lo que imaginas. Y si hoy tú das ese paso, si hoy tú dices, Señor, te entrego mi espera, te entrego mi ansiedad, te entrego mi fe cansada, entonces Él dirá, hoy comienza algo nuevo. Ora conmigo ahora. Padre amado, gracias por no dejarme solo en la espera. Gracias porque incluso cuando no oía tu voz, tú seguías obrando en mi sana historia. Hoy, abro la puerta de mi alma. Entra, Señor. Habla, restaura, renueva. Aunque no vea aún, yo creo. Aunque duela, yo confío. Aunque tarde, yo espero. Y si hoy es mi hora exacta, yo estoy listo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora es tu turno. Comparte esta palabra. Escribe tu testimonio. Haz memoria de lo que Dios ha hecho y sigue caminando, porque la lluvia ya está cerca. Hay un momento que nunca olvidamos. Aquel instante sagrado en que, en medio del silencio, sentimos que Dios tocó la puerta. No con estruendo, no con espectáculo, sino con ese susurro suave que interrumpe la tristeza, que entra por las grietas del alma y nos dice, aquí estoy, nunca me fui. Tal vez tú estás escuchando este mensaje con una mezcla de emociones, fe, pero también miedo, esperanza, pero también cansancio. Y en medio de todo eso, algo en ti sabe que este no es un final, es un principio. Porque Dios ha estado tocando tu puerta todo este tiempo, y tú también estabas tocando la suya. Pero hoy, ambas manos se encuentran. Hoy es ese cruce divino entre tu clamor y su respuesta, entre tu noche y su luz, entre tu espera y su llegada. No subestimes el momento. No minimices lo que sientes. Quizás no caíste de rodillas, pero por dentro algo en ti se abrió. Quizás no gritaste, pero tu alma dijo, amén. Y eso basta para que el cielo entre. Jesús nunca llega como intruso. Él espera que abras. Él toca, llama, espera. Y cuando tú le dices, entra, Señor. Aunque esté roto, entra. Aunque no tenga respuestas, entra. Aunque solo tenga lágrimas, entra. Él entra. Él restaura. Él responde. No como tú esperabas, sino como solo Él sabe hacerlo. Así que imagina esta escena final. Tu casa. Una puerta. La noche ha sido larga, pero hay una luz suave que atraviesa la rendija. Y al otro lado, el cielo espera. Jesús llama. Y tú estás listo para abrir. Y cuando abres, no entra una emoción. Entra la presencia. No entra solo una promesa. Entra la persona. No entra solo una solución. Entra el Salvador. Y lo que antes era desespero, ahora es descanso. Porque cuando Él entra, la espera termina y la vida comienza. Cierra tus ojos un momento. Respira profundo. Siente el aire que entra, como si fuera aliento nuevo. Vida que renueva tu ser desde lo más profundo. Ahora, ora conmigo. Señor amado, hoy he comprendido que nunca estuve solo, que cada silencio fue semilla, que cada lágrima fue oración y que cada espera fue preparación. Te pido perdón si dudé, si grité sin escuchar, si quise forzar lo que solo tu gracia podía entregar. Hoy me rindo, hoy abro la puerta, hoy confieso que tú eres más que suficiente. Renueva mi fe, sana mis heridas, llena los vacíos que los hombres no pueden tocar. Te entrego mis tiempos, mi reloj, mi ansiedad, mis preguntas sin respuesta, y recibo tu paz, tu voluntad, tu presencia. Porque aunque aún no vea todo claro, ya sé que estás aquí, y eso me basta. En el nombre de Jesús, amén. Ahora te bendigo. Sí, a ti que has escuchado hasta el final. A ti que quizás no tenías fuerzas, pero te quedaste. A ti que lloraste en silencio, pero creíste una vez más. Yo declaro sobre tu vida que la hora exacta del cielo se acerca.
que el Padre no ha olvidado tu oración, y que lo que parecía demora era diseño. Declaro que tu alma florece, que tus raíces se profundizan, y que tu fe se eleva, que serás como campo fértil, listo para la lluvia, y como lámpara encendida, lista para el regreso del amado. Declaro que tus noches se acortan, y que el amanecer de Dios ya camina hacia ti. Recibe paz, recibe dirección, recibe fuerza. Tu alma está alineada, y cuando el alma se alinea, el cielo responde. Gracias por recorrer este camino. Este no fue un video, fue un altar, una cita entre tu corazón y la hora exacta del cielo. Y si este fue tu momento, cuéntalo, vívelo, compártelo, porque mientras más puertas se abren, más rápido fluye la lluvia. Y recuerda siempre, el cielo nunca se demora, solo espera a que el corazón esté listo.